La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del padre Joseph Llanosí. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi pregunta, volumen 20, 3 de noviembre de 1926, y es sobre el purgatorio. Y si puedo, leer brevemente este párrafo. Disculpe. Ahora, así como las almas en purgatorio habían deformado sus caminos para poder recibir sufragios, de la misma manera, los vivos, para enviar sufragios, deben hacer mi voluntad para formar sus caminos, y así hacer que sus sufragios asciendan al purgatorio. Si hacen sufragios, pero están lejos de mi voluntad, ya que falta la comunicación con mi voluntad. Eso solo une y ata a dos. Sus sufragios no encontrarán el camino para ascender, los pies para poder caminar, la fuerza para dar alivio. Serán sufragios sin vida, porque falta la verdadera vida de mi voluntad. Eso solo tiene la virtud de dar vida a todos los bienes. Así que mi pregunta es sobre las almas en la tierra, que no conocen la voluntad divina, no viviendo en la voluntad divina, devoción por las almas en purgatorio, ofrecen oraciones. ¿Llegan esas oraciones a las almas en purgatorio? Sí. ¿O es por virtud de las almas en la voluntad divina que las oraciones están llegando a las almas en el purgatorio? ¿Cómo funciona eso? Sí. Jesús le dice a Luisa que toda la gloria primero se dirigirá a los ángeles en el cielo y luego a las almas en el purgatorio. Él le dice que toda la gloria que reciben los ángeles y santos deriva de los actos de las almas en su voluntad en la tierra. Así que aquí estamos hablando de un acto atemporal y transtemporal, realizado por el alma en la voluntad divina en la tierra que impacta a las almas del pasado, presente y futuro. Cuando digo pasado me refiero a todos los ángeles y santos que estaban en el cielo antes de que el mundo fuera creado. Tomás de Aquino, aunque la Biblia no especifica esto ni la Iglesia, Tomás de Aquino sostiene que los ángeles fueron creados antes del orden material y no se encuentran en la obra de la creación. ¿Te das cuenta de eso? Miras el libro del Génesis, no se menciona la creación de los ángeles. Y nuestros actos, los actos de las almas que viven en la voluntad divina en la tierra, forman la gloria de los ángeles antes de que fueran creados. ¿Cómo es eso posible? Bueno, Dios hace esto, nosotros no, porque es su voluntad operando en nuestros actos divinos.
Nuestra voluntad acompaña la suya, cooperando con la suya, pero su voluntad tiene el poder de ir al pasado e impactar a todas las criaturas. Ahora, de manera similar, la misma dinámica ocurre para las almas en el purgatorio. Por eso dije, ambos suceden. Las almas que no viven en la voluntad divina y rezan por las almas en el purgatorio, las influyen, pero es en virtud de las almas que viven en la voluntad divina en la tierra que este impacto es posible. Así que podrías decir eso, las almas que no viven en la voluntad divina en la tierra y rezan por las almas en el purgatorio, son aquellas que impactan secundariamente a las almas en el purgatorio, mientras que la causa principal son las almas en la tierra. Y así que hay una causa remota y una causa próxima. Y la causa remota de las almas que viven en la voluntad divina en la tierra, la causa próxima de la persona que está trayendo ese mismo momento, ya sea que estén viviendo o no en la voluntad divina. Hablando del purgatorio, sí, debe ser un lugar realmente caliente, ¿sabes? Porque Luisa lo describe como un fuego líquido. No estoy seguro si estás al tanto de eso. Y solo intenta pensar en eso por un momento. Si tienes fuego en tus venas, líquido fluyendo por tus venas, vas a sentir calor. Ella describe eso como la experiencia de las almas en el purgatorio. Están siendo purgadas desde dentro. Sus entrañas completas, como quieras llamarlas, su cuerpo espiritual, está siendo purgado. Y no sé si estás al tanto de esto, pero en realidad creo que es en Francia. Hay una impresión de una mano en una puerta en un convento, de un alma del purgatorio que apareció. Y la persona a la que el alma en el purgatorio se le aparecía pidiendo oraciones, fue preguntada por el alma, ¿puedes dejar prueba de que realmente eres del purgatorio? Y el alma puso su mano en una puerta de la iglesia o del convento, y hasta el día de hoy es una marca de quemadura. ¿Ves la silueta de la mano? Así que, sí, Luisa lo llama un fuego líquido y algo a lo que no queremos ir. Sé que hay muchas otras personas, Grishel, por ejemplo, a quien conocí personalmente, estaba en contra de toda esta idea de que deberíamos tener miedo del purgatorio, y tiene un buen punto porque dice que es la ley de Dios la que enciende esas llamas. Y yo digo, sí, Padre Benedict, pero todavía hay llamas. Es como, pero hay diferentes niveles en el purgatorio. Sabes, tienes el más alto. Hay 3 categorías principales. Según los santos, 3 niveles principales en el purgatorio. Y en el nivel más alto, cerca del cielo, no hay dolor físico, no hay sufrimiento físico, no hay fuego. Es solo la ausencia de Dios, lo cual es en sí mismo un tormento para el alma que está siendo atraída hacia Él, pero no puede verlo. Pero en el nivel más bajo, que está cerca del infierno, según los escritos de estos santos, los sufrimientos son tan intensos como los del infierno. Con una diferencia, dicen, hay esperanza de que no están condenados. Pero los sufrimientos son casi idénticos a los sufrimientos en el infierno. Y en el infierno sabemos cuáles son los sufrimientos basados en las descripciones del Concilio de Trento. Hay frío y hay calor. Existen ambos extremos. Y luego el alma, por supuesto, es purgada, ¿no?, según los pecados que cometió o las facultades utilizadas en esos pecados en la tierra. Así que digamos que robó con sus manos, sería purgado, o si fue a lugares ilícitos, sus pies serían purgados, o si albergó cosas malas en su corazón, su pecho será purgado. Si habló mal de otras personas, su lengua sería purgada. Y Dante también habla de esto. Estaba muy iluminado cuando escribió la obra de Dante sobre el infierno divino. Bien, entonces hablemos de Cuaresma, temporada de Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo para purgarnos a nosotros mismos de la escoria que nos impide hacer nuestro ascenso hacia la voluntad divina. Y es un tiempo de 40 días en el que, como el Señor en el desierto, nos despojamos de lo no esencial en la vida y nos dedicamos a lo que importa, que es el mundo espiritual. Ahora, muchos de ustedes saben, quienes tienen el pulso en lo moderno, los tiempos, en la situación espiritual de la Iglesia en el mundo de hoy, el tiempo es muy corto. Mi opinión, estamos hablando de meses aquí, ya no de años. Recuerda, señora Garabandal, te referiré a 4 fuentes, solo para enfatizar por qué digo lo que digo sobre que el tiempo es corto. Primero, las revelaciones proféticas aprobadas, comparando los sellos de aprobación de la Iglesia, de la verdadera vida y Dios.
mensajes de Paul, una mística que murió el año pasado. Un mensaje salió en julio de 2024 de Jesús y él dijo: tienen de 1 a 2 años más antes de que todos estos eventos comiencen a suceder. Ahora, ciertamente, estos eventos dependen de nuestra conversión o la falta de ella. No podemos posponerlos. Van a suceder, pero podemos mitigarlos. Y posiblemente podemos posponerlos dependiendo de nuestra conversión o la falta de ella. Así que ese es un ejemplo, 1 a 2 años. Eso se dijo en julio del año pasado. Ahora Nuestra Señora de Garabandal les dijo a los 4 videntes que estos eventos sucederán. Habrá una señal de advertencia en el cielo y luego el castigo. Que habría 4 papas más y, después del 4º papa, el fin comenzará. El fin de los tiempos comenzará. Los eventos finales empezarán en 1 o 2 años. 4 papas más. Luego comenzarán los tiempos finales. ¿Ves la simetría, la correlación? Ahora, el Papa está en el hospital. También tenemos Medjugorje. La Madre Bendita les dijo a los 6 videntes que una vez que reciban 10 secretos, entonces estos eventos del fin de los tiempos comenzarán a suceder. 5 de ellos tienen 10 secretos, uno tiene 9. Solo falta un secreto para que estas cosas comiencen. ¿Ves la inminencia aquí? Y luego, ahora NASA está saliendo. Salió hace unos años, hace 2 años, y dijo que encontraron un cometa, Apophis. Ahora dijeron que encontraron otro cometa. Dijeron que impactará la Tierra en 2029, el viernes 13. Luego lo quitaron del sitio web. Dijeron, probablemente no impactará la Tierra, pero no estamos seguros. Pero ahora hay 2 cometas flotando alrededor. Y todos estos son signos de que realmente estamos al final de los tiempos de misericordia. Jesús le dijo a Santa Faustina que los tiempos de misericordia llegarán a su fin y darán paso a mi justicia. Eso se conoce en teología, en las Escrituras, como el día del Señor. Es cuando la ira de Dios se manifiesta. Y sabemos por la literatura profética aprobada en qué consiste este castigo. ¿Cómo debemos prepararnos para ello? Y de eso se trata la Cuaresma. Se trata de cómo prepararnos durante estos tiempos. Diré, y nuevamente es solo mi opinión teológica y espero estar equivocado, que tenemos 2 más buenos, fiestas confiables, días de divina misericordia frente a nosotros. Estoy seguro, hay 3, 4 más, o quizás 50. Solo les estoy diciendo que, en mi opinión, basándome en lo que estoy viendo aquí y leyendo, es que, una vez que las cosas se pongan difíciles, será difícil encontrar un sacerdote para confesarse. Esto fue dicho por Nuestra Señora en Garabandal. Ella dijo, cuando ocurra la advertencia, que es antes del signo en el cielo, que es antes del castigo, y las cosas estarán tan mal que no podrás ir a la iglesia. Ahora, experimentamos algo de eso durante el COVID, pero será mucho peor la próxima vez. ¿Y en qué consistirá esa próxima vez? Realmente no lo sé. Pero habrá un momento en el que ni siquiera podremos ir a la iglesia. Por eso digo, tomen este domingo de la Divina Misericordia muy en serio, el primer domingo después de Pascua, y es una hermosa ocasión porque tanto el este como el oeste están celebrando la misma fecha de Pascua juntos, lo cual no sucede muy a menudo, y por lo tanto también habrá beneficiarios de esta indulgencia del domingo de la Divina Misericordia, el primer domingo después de Pascua. Y le dije a la gente en el pasado, hay una diferencia entre la indulgencia plenaria de la Iglesia durante este año de jubileo, año de esperanza, y la indulgencia plenaria de la Divina Misericordia. Por cierto, el Zoom está limitado a 100, pero quizás debamos pagar más para ampliarlo. Solo fue por un mes y se agotó, así que ahora volvemos a tener un máximo de 100 asistentes. Pero el día de la fiesta de la Divina Misericordia es diferente y mayor que la indulgencia plenaria de la Iglesia. ¿Por qué digo eso? La Iglesia requiere 5 cosas para que obtengas una indulgencia plenaria en el jubileo. La fiesta de la Divina Misericordia requiere 2 cosas. La indulgencia plenaria de la Iglesia proviene del tesoro de las gracias acumuladas de los santos del pasado. La fiesta de la Divina Misericordia proviene directamente de las profundidades del seno de la misericordia de Dios, no del tesoro de los santos. Así que hay una diferencia. Y lo que hace más difícil obtener una plenaria, es decir, una remisión completa de todos los pecados y castigos de la indulgencia de la Iglesia, es que debes tener un desapego completo de todo pecado, lo cual no se requiere para la indulgencia plenaria de la Divina Misericordia.
Y una vez recuerdo que en los años 50 a Padre Pío le preguntaron hombres que visitan, porque la iglesia da una indulgencia plenaria a quienes visitan en Porta Cincolenasis, en la fiesta de San Francisco. Así que miles de almas en los años 50 iban allí, y cuando este penitente le preguntó a Padre Pío cuántos recibieron una indulgencia plenaria, él levantó la mano y mostró 2 dedos. Se quedaron impactados. Él dice, quiero decir, todos aquí no recibieron una plenaria. Dijo que obtuvieron una indulgencia, pero no fue completa porque no tenían un desapego completo de todo pecado. En el día de la fiesta de la Divina Misericordia no necesitas tener eso. Todo lo que tienes que hacer es estar contrito. La contrición, a diferencia de la atrición, significa no solo temer ir al infierno, que es atrición, sino que haces una resolución para demostrar tu amor por Dios. Judas Iscariote tenía atrición, no contrición. La Iglesia enseña que la atrición no quita el pecado grave, solo quita el pecado venial. El miedo al infierno no quita el pecado grave. La contrición sí lo hace. ¿Ese es el amor de Dios? ¿Cómo sabes que tienes el amor de Dios? Haciendo una resolución. Judas nunca hizo una resolución, así que estaba temiendo. Pero nunca, como San Pedro dijo, lo siento, no lo haré de nuevo. Por eso creo que es muy importante que aprovechemos completamente esta fiesta de la Divina Misericordia. 2 preguntas más antes de concluir con la bendición final. Cuando mueres, y si viviste una vida que no fue buena, pero aún así has confesado todo. Me perdí un poco cuando estabas hablando de los 3 lugares en el infierno. ¿Cómo después de confesar somos perdonados o tenemos que compensar por nuestro pasado? Estoy confundida. Sí, bueno, cuando morimos con pecados veniales en nuestra alma, vamos al purgatorio. Si morimos con un pecado grave no confesado, vamos al infierno. El Concilio de Trento enseña que un pecado mortal no confesado, un pecado mortal no arrepentido es suficiente para condenarte al infierno, pero los pecados veniales no nos envían al purgatorio. Así que cuando vamos a confesarnos, incluso después de haber vivido una vida de disolución como el hijo pródigo, Dios aún puede concedernos una indulgencia plenaria. En esa única confesión, tal como el Padre lo hizo con el Hijo, ¿verdad? Perdonó todo su pasado. Pero tenemos que estar dispuestos a pedir eso y estar debidamente dispuestos para ello. La Iglesia le da al sacerdote poder para dar indulgencia en el lecho de muerte de penitente. Se llama perdón apostólico. De hecho, lo tengo justo aquí. Y esto es algo que la mayoría de los sacerdotes lo saben, pero el sacerdote puede darles el sacramento, el perdón apostólico, donde reciben una remisión total de todo pecado y castigo, para que vayan directamente al cielo. Pero si un alma no está completamente contrita, sino parcialmente contrita, va al purgatorio. Si están perfectamente contritos, entonces pueden obtener una indulgencia plenaria. Padre, ¿qué pasa con las almas y las personas que no son católicas y ni siquiera saben sobre la confesión o creen en la confesión? Sí, la Iglesia ha respondido a esa pregunta en el Canon 844. En la sección de comentarios, el Código de Derecho Canónico, el 844, permite a los no católicos recibir 3 sacramentos. Los protestantes, los católicos ortodoxos pueden recibir la confesión sacramental, la comunión sacramental y la unción sacramental de los enfermos. Ahora deben estar listos para recibirlos. Los protestantes también pueden. Si ni siquiera están bautizados, no pueden recibir los sacramentos. Tienes que estar bautizado para recibir los sacramentos. La Iglesia enseña que Dios provee de otras maneras. Pueden hacer un acto personal de contrición, porque recuerden, las personas que no son criadas según la fe, como la mayoría de nosotros, no son responsables de su fe, no lo son. Dios no los considera responsables. Así que Dios no espera de ellos lo que espera de nosotros. Él espera de ellos que vivan una vida santa según su religión, según la religión de sus padres. Ellos en su propia religión pueden confesarse, todos podemos tener remordimiento, todos podemos tener este don de Dios. Él se lo da a todos para que se vuelvan a Él y digan, lo siento. Algunos de nosotros podemos rechazarlo, algunos de nosotros podemos aceptarlo
Así que la salvación está abierta para todos. Esto también se encuentra en el documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 16, donde se afirma que la salvación está abierta a todas las religiones, todas las razas, todas las personas, siempre que vivan de acuerdo con los dictados de su conciencia, haciendo el bien y evitando el mal. Y si hacen el mal, piden perdón a su manera, y así es como Dios los encuentra. El 12 de diciembre de 1926, que es el volumen 20 y está intercalado a lo largo sobre el Hijo Real, que era la vestidura de Adán. Y cuando Jesús estaba en la cruz, también tenía esa vestidura real del sol. Hermoso, compártelo. Puedes repetir la fecha, y trataré de buscarlo también. Parece un buen tema. 12 de diciembre, 1926, es vol. En 1926 es el volumen 20. Adelante. No sé si puedo encontrarlo, pero lo intentaré. Aquí está bien. Bueno, está hablando sobre Adán teniendo esta vestidura real, que es el sol. Sí, eso es correcto. Significa el sol no el sol físico, sino el sol increado. Adelante, sí. Esto es tan cierto que, después de mi mayor tristeza al ver mis vestiduras divididas y mi túnica sorteada, cuando mi humanidad resucitó, no tomé otras vestiduras, sino que me vestí con la vestidura más resplandeciente del sol, de mis cielos abiertos, de mi voluntad suprema. Esa era la misma vestidura que Adán poseía cuando fue creado, porque para abrir el cielo, mi humanidad debía llevar la vestidura de la luz, del sol, de mi voluntad suprema, una vestidura real que me dio los dispositivos de rey y dominio en mis manos. Así que abrí el cielo a todos los redimidos y presentándome ante mi Padre Celestial, le ofrecí la vestidura de su voluntad, completa y hermosa, con la que mi humanidad estaba cubierta, para hacerle reconocer a todos los redimidos como nuestros hijos. Iba a ver si tenías un comentario sobre eso. Está bien, voy a leer. Hay algunos pasajes, de hecho, que abordan la vestidura de Cristo y Adán, que es la misma vestidura. Déjame empezar con la vestidura de Cristo. Lo abordaré de esta manera para que entendamos. Aquello con lo que vistió a Adán fue aquello con lo que su humanidad estaba vestida. Ahora, aunque Cristo nació en el tiempo después de Adán, esta vestidura de vida precedió a Adán en la medida de los méritos de Cristo. Los méritos de su humanidad, aún no encarnada, fueron retroactivos. Así que la vestidura que Adán recibió, que fue antes de la encarnación cronológica de Cristo, proviene de la encarnación de Cristo en el mundo espiritual, no en el mundo físico. Así que empezaré con Cristo, donde Él aborda esta vestidura de luz. Lo introduciré dándote el simbolismo del sol físico de luz y la luz increada. Así como el sol de la Tierra hace que los planetas oscuros se conviertan en estrellas brillantes, por así decirlo, cuando el sol sale, solo vemos los planetas debido a la reflexión de los rayos del sol sobre los planetas. Si no hubiera sol no veríamos los planetas, ¿verdad? Y así, la voluntad divina operó a través de la gracia en los actos de Adán y formó en su alma una estrella espiritual. Ahora el sol es una estrella. Y Jesús habla sobre esto. Incluso en Daniel, capítulo 12, verso 3, Él afirma: los sabios brillarán intensamente como el resplandor del firmamento, y aquellos que han guiado a muchos hacia la justicia serán como las estrellas para siempre. Así que la luz creada del sol de la tierra, por lo tanto, simboliza el brillo de la voluntad divina de Dios, infundida dentro del alma de Adán. De aquí proviene el sol, no estaba afuera, estaba adentro, desbordándose hacia afuera. Infundida dentro del alma de Adán, la operación eterna de Dios, su único acto eterno, que empoderó los actos del alma de Adán como rayos de un sol divino. Vestido con la vestidura real de Dios, la luz increada trinitaria. Se introdujo en su centro como una luz en una lámpara.
Así que el cuerpo de Adán era como una lámpara y dentro está la luz. Ese es el sol. Esa es la vestidura que se desborda sobre la lámpara. Es como un jarrón de alabastro, casi. Puedes ver a través de él. Podías ver la luz a través del material. Y así es como apareció el cuerpo de Adán. Y como creada, la luz es una emanación del cuerpo material más perfecto, es decir, el sol en nuestro sistema solar. Así que la luz divina de Dios, la voluntad de Dios que impregnó sus actos con sus primeros actos divinos, lo impregnó para realizar sus primeros actos divinos. A través de la gracia es una emanación del Hijo más perfecto, es decir, Dios, el Hijo espiritual y eterno. Jesús se refiere a sí mismo, Dios como el Hijo eterno, y a cambio de las cualidades divinas que Adán recibió de Dios. Adán correspondió a este amor multiplicando esa luz. A lo largo de la creación, a través de sus actos divinos, Jesús le dice a Santa Faustina que cuanto más santo eres, más rayos de luz proyectas por todo el mundo sobre las almas. Pero no vemos esta proyección de luz con nuestros ojos desnudos porque no es una luz física. Es una luz inmaterial, espiritual. De hecho, Jesús, voy a encontrar esto. Ahora vea la cita de nuestro Señor, donde habla de que ocultó esto físicamente. De todos hasta de solo 2 momentos en su vida. Uno fue el nacimiento y el otro fue la resurrección o la transfiguración. Así que hubo 3 momentos en los que la luz apareció, pero la resurrección fue después de su vida terrenal. Así que hubo 2. Entonces el 12 de diciembre de 1926, volumen 20, Jesús declara en el pasaje que citaste, al crear a Adán, la sabiduría increada actuó como más que una madre amorosísima. Lo vistió con una prenda mucho mayor que una túnica. Lo vistió con la luz interminable de mi voluntad, que debía servir al hombre como la preservación de la imagen de su Creador y de los dones con los que lo dotó. Lo revistió con la prenda de la inocencia, todos los bienes encerrados en el hombre, en virtud de esta prenda real de la voluntad divina. Y donde habla aquí sobre Él ocultando esta luz hasta su resurrección, después de su transformación. Voy a encontrarlo aquí. Sé que está aquí en alguna parte. Aquí está, mismo pasaje, un párrafo diferente. Cuando resucité de la muerte, representando al Adán inocente, el nuevo Adán, me detuve. El milagro de mantener oculta la prenda del Hijo refulgente de mi voluntad dentro del velo de mi humanidad, como una luz dentro de una lámpara. Estaba oculta y lo hizo deliberadamente, pero permaneció vestido con la luz más pura. Con su prenda real y deslumbrante hice mi entrada en mi patria, es decir, el cielo, dejando las puertas abiertas ese día, que hasta entonces habían permanecido cerradas, para permitir que todos los que me habían seguido entraran. Si una persona llega a vivir en el centro de la voluntad divina en la tierra, ¿significa eso automáticamente que está unida mística y matrimonialmente a Dios? ¿O esa invitación solo se extiende a las almas que Dios elige y todos en el cielo están unidos a Él? Creo que sí. Puede que no lo digan, puede que no lo expresen, pero creo que sí. Recuerden, por favor, abordé, creo, este mismo tema el domingo pasado. Hay diferentes tipos de matrimonio místico. No son todos iguales, todos son diferentes. Si miras los escritos de los santos, no hay 2 matrimonios místicos iguales. Son similares. Por ejemplo, en lo que es idéntico, es la progresión hacia ello, pero no la ceremonia en sí. Así que si miras la ceremonia de Catalina de Siena, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Luisa Picareta, todos son diferentes. Pero todos coinciden en que el alma pasa de la purificación a la iluminación, a la misma unificación. Y luego con Luisa tenemos esta 4ª etapa, la divinización, que fue abordada en los escritos de la Iglesia Oriental como una posibilidad. Eso podría de hecho suceder ahora. Así que creo que si llegas al centro, estás espiritualmente unido al Señor. Cualquiera que sea la forma de ceremonia que ocurra, eso sucederá. Con Hannibal, algunos de los hagiógrafos afirman que él recibió esto en su lecho de muerte, cuando la Madre Bendita, como un infante, se le apareció. Fue entonces cuando se casó espiritualmente. Ahora, eso no es una enseñanza de la Iglesia, son solo opiniones de algunos escritores.
pero tal vez creo que sucedió antes, y sucedió de nuevo. Porque con Luisa recuerda, ella tuvo 4 nupcias, 4 matrimonios. Así que uno de los profesores de la Universidad de Notre Dame que falleció, el padre O'Connor, me preguntó, ¿cómo es posible que un alma se case con Dios más de una vez? Le dije, no lo sé, sucedió, está en sus escritos. Dije, pero no es como si él se divorciara y se volviera a casar, no es ese tipo de 4 matrimonios. Es donde él está añadiendo sobre el matrimonio existente, así que ella tuvo un matrimonio espiritual en la tierra, eso es matrimonio místico. Luego tuvo un matrimonio espiritual, eso es matrimonio místico, pero en la voluntad divina. Luego tuvo el matrimonio de la cruz. Luego tuvo el matrimonio con la Trinidad el 16 de noviembre de 1900, donde ella recibió una vestimenta real, ¿verdad? Ahuyentó a los demonios y todo eso. Ella recibió esta vestimenta. Creo que realmente durante el matrimonio, en el cielo, matrimonio espiritual, en el cielo y luego la Santísima Trinidad sopló en ella y el segundo matrimonio espiritual y el cuarto fueron similares pero no iguales. En el segundo matrimonio espiritual, que fue en el cielo, cuando recibió el don de la voluntad divina a la edad de 24 años, Jesús tomó posesión de su corazón. En el cuarto matrimonio ella toma posesión del corazón de Jesús. Entonces ves, no es como un solo matrimonio y ya está. Hay diferentes tipos. Así que tu pregunta es mucho más compleja que simplemente una respuesta. Pero en general, creo que si llegas al centro, estás espiritualmente casado con Dios. ¿Aquellos que están en el cielo, están todos espiritualmente casados? Absolutamente. Una vez que el alma está en el cielo, se confirma en lo que la Iglesia llama la visión beatífica, que le otorga impasibilidad, impecabilidad, conocimiento infuso, inmortalidad, y la lista continúa. Y de esta manera, el alma no puede desviarse ni un ápice de la voluntad de Dios. Todo se hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Y aquí está la parte hermosa. El alma todavía tiene su libertad. La gente piensa que una vez que llegas al cielo, eres como un robot. Sigues órdenes, no puedes tener voluntad. No, no es así en absoluto. Son libres de expresar su voluntad de cualquier manera que deseen, pero se les da una gracia donde todo lo que expresan nunca puede caer en pecado. Es como, por ejemplo, que siempre tengas razón. Eso es el cielo mismo, ¿verdad? Eso es lo que es en el cielo. Una vez le di un regalo a una amiga mía, era una broma. Ella es secretaria de una comunidad, era feligresa en Michigan, donde trabajé, y es irlandesa, así que se lo merecía, pero de todos modos le di la camiseta y dice, puedo estar equivocado. Puede que no siempre tenga razón, pero nunca estoy equivocado. Es realmente bueno pedir estar espiritualmente casado de verdad. Absolutamente. ¿Cómo sabes si en realidad llegas al centro? Lo sabrás. Lo sabrás. Dios te dará confirmaciones en la mente espiritual, no en la mente racional. A medida que el alma entra en intimidad con Dios, Dios le da un sentido extra, creo, un sexto sentido, donde se comunica con Dios en nosotros en un plano sobrenatural. Y es ahí donde Dios le da confirmaciones. Jesús se refiere a esto en varias partes de los volúmenes de Luis. Y también alude a ello cuando habla de una marca de predestinación segura. Pero si quieres algunos signos prácticos y concretos, uno es, en primer lugar, no caer en pecado grave. Eso es lo primero y más importante. ¿Sabes? Te ves rompiendo ese patrón, definitivamente. Número 2. No estás actuando sin el ejercicio de las virtudes siempre comprometido. Cuando estás despierto, por ejemplo, alguien te pone a prueba, no pierdes los estribos y los mandas al infierno ni nada por el estilo. Pero sí, tienes que hacerlo. Y cuando tienes que ser firme, como Cristo en el mercado o como Cristo con Pedro, Él dijo, apártate de mí, Satanás. Eso es bastante directo. Lo haces con amor firme, hay amor duro y amor tierno, ¿verdad? No siempre podemos ser solo amor tierno, ¿sabes? También hay amor duro, pero siempre es con caridad. Algunas personas no creen que Cristo estaba actuando con caridad en el mercado cuando estaba volcando mesas, pero lo estaba. Así que no siempre podemos juzgar por las apariencias, es lo que estoy diciendo. Pero la persona que está en el interior, ¿qué acompañó esa acción? ¿Era amor? ¿Era buena intención? Y así es como tienen estas confirmaciones de que siempre están en esa gracia, en ese amor.
Ahora, eso no significa que estés espiritualmente casado. Eso es un comienzo. Tienes que ser estable en las virtudes. Número 1. Y luego número 2. Debes tener una vida de oración constante e incesante. Incesante no significa que estés de rodillas 24/7. Significa que siempre estás consciente de la presencia de Dios en ti y fuera de ti. Él está presente en todo. Y además de eso, también, esta es una parte que la mayoría de la gente puede encontrar un poco inquietante. Siempre estás dispuesto a participar en su pasión cuando Él quiera que lo hagas. Porque si vas a ser una hostia viva, ¿qué es una hostia? Es la inmolación de Cristo. Así que a veces te pedirá, no con sus palabras, ¿no?, sino a través de eventos, para soportar esto. Y ni siquiera tienes que preguntar. Tu miedo por la mañana fue una pregunta indirecta, una petición indirecta para que te envíe la cruz, que en la ofrenda a voluntad divina le das todo. Así que si durante el día algo sucede, eso es una respuesta a tu solicitud, sin darte cuenta. ¿Cómo? ¿Por qué me está pasando? Bueno, lo pediste la mañana. Pero es verdad, y cuando ves cosas en el mundo sucediendo, y luego experimentas al mismo tiempo ciertos dolores, juntas 2 y 2, sabes que Cristo está descansando en ti porque está sufriendo en esta otra parte del mundo. Mira al Papa y mira las guerras ahora mismo. Hay 5 guerras en el mundo. No es una coincidencia que Él esté sufriendo en el momento de estos brotes. Así que estos son nuestros pequeños signos que confirman. Y luego, por supuesto, está esa ceremonia real. Puede que no experimentemos eso, como Luisa, porque esto se experimenta de manera muy tangible. Solo por los místicos, en general. A veces lo experimentamos, puede que sí. Estoy seguro de que todos nosotros tuvimos un momento en nuestras vidas donde hubo un momento místico. Yo lo he tenido, estoy seguro de que otros lo han tenido, y eso podría haber sido un matrimonio espiritual. No significa que una vez que lo tienes eres un santo y nunca pecas de nuevo. No significa eso. Todavía puedes recaer. Mira a Luisa. Después de sus 2 matrimonios, ella todavía era reprendida por nuestro Señor, diciéndole que no estaba haciendo lo que Él le decía. Esto fue después de que se casó. Así que sí, es una experiencia muy mística. Padre, tenemos una pregunta en el chat que habla un poco sobre esta disposición a participar en el sufrimiento de Cristo. Cuando pensamos en rehacer y repasar estos actos, deberíamos realmente poner énfasis en este tipo de misión, esta invitación a participar en esto, la corredención. Y cuando piensas en todas las tragedias en el mundo, cuando piensas en todos los que están muriendo, ¿qué tipo de énfasis deberíamos poner en esta parte de vivir la voluntad divina, repasar y rehacer los actos? Podemos intencionalmente impactar a aquellas personas que hacen las reglas, que deciden emprender guerras para cambiar sus corazones, porque siempre hay un sistema de jerarquía allí y los ciudadanos no quieren guerra. Si vas a cualquier país, ningún ciudadano quiere guerra, no lo creo, o muy pocos lo hacen. Son los que están a cargo los que quieren guerras. Así que estas son las personas a las que tenemos que impactar a través de nuestros actos, pidiendo a Dios que cambie sus corazones, que los mueva. Incluso realizando oraciones de liberación. ¿Podrías hacerlo desde la distancia? Dios lo hizo. Ahora, tus acciones no son como las de un sacerdote que solo está facultado por el derecho canónico para realizar un exorcismo mayor, pero podrías hacer exorcismos menores, como el de la oración de San Miguel, las últimas palabras del Padre Nuestro, líbranos del mal, cualquier otro tipo de oración así. Bueno, siempre y cuando sigas los 4 puntos, ya sabes, en el nombre de Jesús, Él los expulsa, los envía a algún lugar para que nunca regresen sin causar daño a nadie, entonces está bien. Y hay muchas maneras en las que podemos impactar los eventos del mundo hoy en día. La bendita Madre le dijo, a través de la oración y el ayuno, este es otro camino. A través de la oración y el ayuno, 2 veces por semana, ella nos anima. Ella dijo, ¿puedes suspender guerras? Detener guerras y suspender leyes naturales solo con oración y ayuno. Imagina hacer eso en la voluntad divina para que pudiéramos hacerlo. ¿Qué pasa con las personas que ya han muerto y repiten las tragedias que ya han ocurrido en lo divino? ¿Sí podemos revertir todo eso? ¿Cómo lo revertimos? Podemos revertir eventos históricos que se han hecho de una vez por todas, pero podemos revertir la intención. Lo que quiero decir con eso es que lo hecho está. No podemos cambiar el juicio particular de alguien, pero podemos entrar en el pasado mientras están haciendo cualquier acto que ya realizaron. Podemos hacer eso ahora mismo e influir en sus méritos.
porque podemos impactar su intencionalidad. Como mencioné en el pasado, a Padre Pío le preguntó a alguien sobre su bisabuelo que murió. Él dijo, mis oraciones, Dios ya las tomó en consideración hoy para su muerte feliz. Así que Padre Pío está rezando hoy por su abuelo que murió para que tuviera una muerte feliz. Y podemos hacer eso con todas las almas del pasado, porque Jesús le dice a Luisa en la Divina Voluntad, todo está en el presente. En acto es la palabra que él usa. En ato, lo que significa que no hay tiempo, es algo así como, ¿alguna vez has visto esa película, cómo se llama, El Hobbit? Donde este tipo se pone un anillo, Frodo, y entra en este velo como el reino de las sombras, y ve todos estos espíritus que de otro modo no vería a menos que se ponga el anillo. Bueno, cuando entras en la Divina Voluntad, es como si entraras en este lugar que está por encima del tiempo y el espacio, suspendido, no está sujeto al pasado o al futuro. Todo está en el presente. Y en ese modo eterno, Jesús lo llama el ambiente de la eternidad, el ambiente interno, la voluntad eterna. Todo está en acto, no en el pasado o futuro. ¿Por qué? Porque Dios no tiene pasado ni futuro. Todo está presente para Dios. Y cuando estamos operando con su voluntad que es intemporal, va al pasado, va al futuro. Tocaste este tema y todavía estoy preguntándome sobre ello. ¿Puede alguien en la divina voluntad pecar como un pecado venial? Estaba leyendo el 24 de julio, está en el volumen 16, 24 de julio de 1923. El tercer párrafo dice, ¿cuántas almas, después de haber disfrutado de mis favores y mi presencia, al no tener en ellas la plenitud de mi voluntad, su luz y su santidad, se han sumergido de nuevo en el pecado, han participado en placeres? Esa es toda otra cuestión. Y se han separado de mí. Porque esa voluntad divina que hace que el alma sea intocable por el pecado, ni siquiera el más mínimo no estaba en ellas. Por lo tanto, las obras puras, santas, grandes, se forman en aquellos que poseen la plenitud de mi voluntad. Sí, así que la respuesta a tu pregunta, si quieres repetirla, la gente recuerda cuál es la pregunta. Te daré la respuesta. ¿Puede alguien en la divina voluntad pecar, por favor? ¿Sí o no? ¿Explicaré ambos? Muy bien. Cuando dices en la voluntad divina, esa es una expresión muy genérica, que incluye vivir de manera imperfecta, perfecta y completa. ¿Ves la diferencia? Así que depende de en qué modo estés. Si eres imperfecto, sí. Pero si eres completo, no. Así que tienes imperfecto, perfecto y completo. Y Jesús hace esta distinción también a Luisa en el volumen 11, el 29 de junio de 1914, donde le muestra varios objetos en el océano. Y él le dice, todos estos objetos que ves, algunos están en la superficie del agua. Ella no dice dónde están los objetos. Algunos objetos penetran el agua y algunos llegan hasta el fondo rocoso del mar. Él dijo, estos objetos representan las diferentes maneras en que las almas viven, en mi voluntad. Así que, en respuesta a tu pregunta, sí, puedes estar en su voluntad y pecar si estás en la superficie. Pero todavía estás en su voluntad porque no estás cometiendo un pecado grave que te saca de ella. Pero si eres perfecto o completo, ahora no estás pecando como lo hacías de manera imperfecta. Entonces, en respuesta a esa pregunta, un alma puede vivir en la voluntad divina imperfectamente, y creo que la mayoría de las personas viven imperfecta y perfectamente. Muy pocos viven completamente. Se necesita un montón de amor. El amor es una respuesta simple, pero se necesita mucha madurez espiritual para estar allí. Y si vives en su voluntad, no estás cometiendo ningún pecado grave. Y la estás invocando todos los días y eres sincero, estás con una intención recta y una firme voluntad de hacerlo, pero tu debilidad humana te lleva a de vez en cuando pecar. Eso es imperfectamente. ¿De acuerdo?
pero todavía estás en la voluntad, no la estás dejando. Y Jesús le dijo esto a Luisa en su Memorias de Infancia, donde ella escribe sobre eso, y también en los volúmenes inferiores, donde Jesús la destetó progresivamente de su adolescencia hacia la madurez espiritual, hacia la adultez, y ella volvía de vez en cuando a esas imperfecciones o incluso pecados de su pasado. Jesús le dijo que nunca cometió un pecado grave en su vida, y ella dijo que su mayor pecado fue el orgullo en el volumen 1. Ahora, este es el mismo volumen cuando tuvo el matrimonio espiritual, e incluso después del matrimonio espiritual, ella de vez en cuando ofendía a nuestro Señor, cometía algunos pecados veniales aquí y allá. Uno, por ejemplo, es confesar todo a su confesor. Ella se contenía y eso molestaba al Señor. Y así que en respuesta a tu pregunta, depende de en qué modo estés, el imperfecto, el perfecto o el completo. Y él le dijo, cuando haces estas transgresiones, pecados, no estás haciendo actos divinos, así que tus actos se detienen, estás en la voluntad divina, pero no logras hacer actos divinos. Podrías decir, eso es una contradicción. ¿Cómo puedes estar en la voluntad divina y no hacer actos divinos? Así es como él se lo explica. Él dice, yo lleno los vacíos cuando fallas, así que mantengo ese flujo de mi voluntad día y noche. ¿De acuerdo? Ahora, si es un gran pecado, por supuesto, entonces dejamos la voluntad divina, dejamos todo, pero sí es posible. Mi pregunta, Padre, se relaciona con su respuesta en relación a la pregunta 1, en relación con la vestidura de luz. Y me pregunto, hay un párrafo en la Asunción de Nuestra Señora, es la lección Icon del día 31. En las lecciones de Nuestra Señora tiene que ver con la Asunción. Y ella le habla a Luisa sobre cómo los ángeles, todo el cielo, estaban extasiados con su entrada al cielo y que la voluntad divina había abundado en ella hasta tal punto que extendió en su alma los cielos más hermosos. Y luego el siguiente párrafo es sobre el tercer párrafo desde el final de esa lección. Ella dice, ahora al mirarme toda la corte celestial quedó asombrada, porque al contemplarme descubrieron los cielos, y al mirarme de nuevo descubrieron el sol. Y ella continúa, y yo simplemente estaba desconcertado sobre cómo imaginar o ver lo que los ángeles vieron allí. Es de nuevo la vestidura de luz, es eso de lo que ella está hablando. Sí, eso es un hermosa descripción de Nuestra Señora. Y medité mucho sobre este mismo pasaje del que estás hablando y lo expreso de la siguiente manera. ¿Alguna vez has visto en Rusia estas muñecas matrioshka? Tienen una muñeca y dentro hay otra muñeca y dentro hay otra muñeca y otra muñeca. Obtienes una pequeña muñeca hacia el final justo en el medio. Bueno, eso es similar, en términos muy simples, a lo que Nuestra Señora puede hacer con el magnífica creación que Nuestra Señora contenía dentro de su alma. El alma es capaz de expandirse. Agustín dice esto, la Iglesia enseña esto. Bernardo de Claraval enseña esto, Jesús le dice esto a Luisa. Tu alma puede expandirse hasta el infinito, no hay límite. Y la tasa de expansión depende de nuestro amor, nuestro ejercicio de las virtudes, y así sucesivamente. Cuanto más depositamos en nuestra voluntad, no en el intelecto, no en la memoria, solo en la voluntad, los actos de todas las criaturas más contiene nuestra alma. María y Jesús, Adán y Eva, fueron llamados a hacer esto por el Padre. Solo los dos últimos lo hicieron. Y luego Luisa logró hacerlo. Contienen todo el cosmos dentro de su alma. No solo el mundo, todo el universo. Jesús usa esa expresión. Pero lleva tiempo. Él le dice que la voluntad divina y el reino de la voluntad divina no pueden establecerse con un solo acto. Tienen que ser muchos actos. Así que Jesús le dijo que repitiera sus actos, que hiciera sus rondas, poniendo amor en todo, correspondiendo al amor de Dios en nombre de todos por todos, aumentando la gloria accidental de todos, alabando a Dios por todos, haciendo reparación a Dios por todos. Y ella haría esto paso a paso, todos los días durante 81 años, y estamos llamados a hacer lo mismo. Una vez que hemos establecido un reino dentro de nuestra alma, Dios entonces nos llama a sí mismo.
siempre y cuando lo logremos. Pero hay personas que nunca lo hacen y también mueren y luego van al purgatorio, pueden ir al infierno. Pero el punto es que cuando estos ángeles miraron en el alma de María, vieron toda la creación, el fruto de todo eso que ella depositó dentro de su voluntad, porque solo la voluntad puede contener los actos de todas las criaturas. Y vieron los cielos, las estrellas, los planetas, vieron los animales, vieron las aves, las aguas, los cielos, todo, cada ser humano. Cada criatura racional e irracional que fue, es y será, María contenía. Ninguna otra criatura contenía eso, excepto Dios en Jesucristo. Ella fue la primera persona humana. Cristo no es una persona humana, Él es una persona divina. Por eso, ella dice que esta es la primera fiesta en el cielo para un alma que vivió plenamente en la voluntad de Dios, lo que también descarta la idea de que San José vivió en la voluntad divina, porque él murió antes que ella. Y si esta fue la primera fiesta, entonces, quiero decir, San José no entró al cielo viviendo en la voluntad divina. Sí, creo que él es parte del reino de la voluntad divina. Y he hablado de esto muchas veces, incluso publiqué un artículo sobre ello, donde él recibió pasivamente los méritos de este reino por virtud de Jesús y María. Él no realizó activamente actos divinos que la voluntad divina requiere. Para vivir en la voluntad divina, para realizar actos divinos, tienes que estar viviendo en la voluntad divina. Y el hecho de que él le dijo a Luisa que ella es la primera criatura concebida en pecado descarta a San José y a todos los demás, incluso a Juan el Bautista. No obstante, él lo recibió pasivamente en este reino. Y por eso creo, y esta es solo mi opinión teológica, creo que en la próxima vida, la nueva jerarquía que se está formando en el cielo incluirá a San José. Pero no sé si respondí a tu pregunta, pero sí, eso es lo que vieron en el alma de María. Todo lo que ella contenía en sus 67 años más o menos, según un mensaje, vivió hasta los 67. Y antes de que Dios la llevara al cielo, estaba llena de la voluntad de Dios. Gracias a todos por unirse. Que Dios los bendiga a todos. Y veamos. Sí, miércoles el 5, Cuaresma. Y durante la Cuaresma me pidieron que todos los viernes me abstuviera de mí. Esa es la tradición. Así que recordemos a cada uno en oración y oremos durante este periodo de Cuaresma, en estos tiempos finales, por la salud del Papa, por todos los pastores en la Iglesia, como nos pide Nuestra Señora de Medjugorje, y ofrecer nuestros sacrificios. No tenemos que ir a buscarlos. Vendrán, confía en mí. Solo ofrécelos a medida que lleguen, y Dios los usará para hacerte santo. Que Dios te bendiga siempre y te mantenga en su santísima voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Puedes desactivar el silencio y decir, hola, adiós. Olvidé preguntarle de iglesia. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Pausa. La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el Padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confía.